Bien, pues lo primero, saludaros, deciros que buenos días a todos, que me alegro mucho de estar otro domingo más aquí en el púlpito con la oportunidad de compartir la palabra del Señor con vosotros. Siendo sincero, creo que me ha tocado un pasaje muy especial, porque, bueno, es el famoso pasaje sobre la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo, pero quiero que nos lo tomemos hoy despacio, ¿vale? Yo solo explico las cosas y tal, y a veces uno dice, lo entiendo y vamos a lo siguiente. No, es un pasaje que se enriquece mucho cuando nos paramos y nos ponemos a pensar, ¿no? A los que os gusta tomar anotaciones, os animo a tomar anotaciones porque han salido muchas y yo creo que el Señor, pues, a mí me ha bendecido un montón con esto y creo que va a bendecir también mucho a la iglesia. Así que bueno, vamos a empezar. Y hoy pues vamos a detenernos en una nueva oración de Pablo, que guarda cierta similitud con la oración que ya vimos en Efesios 1. Os recuerdo que era al final de ese capítulo. Y vimos que Pablo pedía a Dios porque la iglesia en Éfeso creciera en el conocimiento de él. Y justo después entrábamos en el capítulo 2, donde Pablo desarrollaba toda la doctrina de la salvación por gracia y cómo esa salvación se extiende también a los gentiles. Entonces, antes de profundizar en la verdad del Evangelio, Pablo oró por conocimiento y sabiduría. La oración que vamos a ver hoy también se sitúa en la antesala de una nueva sección, porque a partir del capítulo 4, la carta de Efesios se vuelve práctica. Empieza a hablar sobre cómo deberíamos conducirnos en la vida según lo que Dios quiere. Y en ese sentido también es una oración por la iglesia preparándoles para eso, ¿no? Y Pablo lo que quiere en esta oración lo he resumido en una frase que es el título de la predicación, que es que crezcamos en el amor de Cristo para vivir lo que somos. Aquí, a partir del capítulo 4, como decía, empiezan las enseñanzas sobre andar con humildad, mansedumbre y paciencia, esforzarse por guardar la unidad del espíritu, dejar atrás la vieja manera de vivir, hablar verdad en lugar de mentira, trabajar con honestidad y compartir con otros, perdonarnos unos a otros andando en amor, andar en luz y sabiduría, vivir las relaciones familiares y laborales bajo el señorío de Cristo y finalmente permanecer firmes frente a las asechanzas del diablo. Poca cosa, ¿no? Pues Pablo sabe que todo esto que acabo de decir solo podemos llevarlo a cabo desde el amor de Cristo. Esa es la base de su oración. Nada de lo que acabamos de mencionar es fácil llevarlo a cabo, ni se puede sostener en el tiempo solamente con fuerza de voluntad. Porque si hemos comprendido y abrazado el mensaje del Evangelio, pues tal y como nos corresponde a los seres humanos imperfectos que somos, va a comenzar una batalla entre nuestra carne y el espíritu. Por eso, antes de decirnos cómo debemos andar, Pablo va a orar de nuevo para que Dios nos ayude. Así que este es el índice, ahora sí, que son las 4 partes en las que he dividido el mensaje. Y sin más, pues vamos a meternos en lo que es los versículos, ¿no? En la palabra. Dice, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
y Pablo se acaba de coronar una impresionante. Esto tú lo lees en un devocional por la mañana, ¿no? Termina el versículo y dices, qué versículo más bonito, ¿no? Y luego da para una predicación, en fin, cuando te mete en profundidad. Pero bueno, no me voy a enrollar. La primera parte se llama el motivo de la oración de Pablo. La primera pregunta que me hice leyendo el texto fue, ¿qué causa? Porque Pablo empieza diciendo, por esta causa. Y realmente eso ya lo menciona al principio del capítulo 3. Pero se paró y se desvió un poquito para hablarnos del misterio revelado, que es lo que vimos con Isaac. Pero, ¿cuál es esa causa? Porque Pablo está como diciendo, precisamente por todo lo que os acabo de explicar, doblo mis rodillas ante el Padre. Pues, ¿qué es lo que nos ha explicado? Que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos sido vivificados por gracia. Que los que estábamos lejos hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Que judíos y gentiles que antes estaban separados, ahora forman un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola familia. Que el misterio escondido desde los siglos ha sido revelado, que es que Dios quiso salvar en Cristo a personas de toda nación y manifestarlo a través de la Iglesia. Así que cuando Pablo está diciendo por esta causa, no se está refiriendo a un detalle aislado, sino a toda la obra de Dios que ha ido describiendo en los capítulos previos. Es por la salvación que nos ha dado, es por la nueva identidad que hemos recibido, es por la unidad que Cristo ha creado y es por el propósito glorioso de la Iglesia en el mundo. Y las palabras por esta causa doblo mis rodillas ya nos enseña algo importante acerca de Pablo. Quien más entiende la grandeza del Evangelio, más se arrodilla. Lo repito. Quien más entiende la grandeza del Evangelio, más se arrodilla. Cuanto más contempla el plan de Dios, más reconoce que la Iglesia necesita ayuda sobrenatural para vivir a la altura de ese llamado. Y antes de hablar de lo que la Iglesia debe hacer a partir de ese capítulo 4, Pablo necesita pedir a Dios lo que solo Dios puede producir. Y esto es algo que vale también para nosotros. Todo lo que nos ha explicado Pablo, el misterio revelado, no ha sido para darnos información de modo que nos volvamos orgullosos y autosuficientes, como si ya lo supiéramos todo. Pablo nos ha revelado todas esas cosas en su carta para asombrarnos, para que nosotros también doblemos nuestras rodillas. Y voy a hacerte una pregunta, la primera, de reflexión, que es ¿con qué te identificas más ahora mismo? ¿Con el orgullo y la autosuficiencia o con el asombro y la oración? ¿Te has quedado tranquilo porque ya entiendes de qué trata el amor de Dios? ¿O te estás dando cuenta de que es un amor tan grande que no puedes estar a la altura? Hace poco veía un podcast, que a mí me encanta, con uno de los apologetas más relevantes en Internet ahora mismo, que se llama Wes Huff, que a mí me encanta, y hablaba con un no creyente sobre el cielo y el infierno. Y se me quedó aquí una frase clavada que me encantó, porque hablaban de ese tema, y lo que le dijo Wes al no creyente era, el cielo no está lleno de gente buena, sino de gente que se ha dado cuenta que nunca va a ser lo suficientemente buena. Entonces, todo lo que Pablo ha expuesto en los capítulos anteriores sobre doctrina y conocimiento ha sido para que la Iglesia pueda comprender el amor de Cristo y profundizar en él, de modo que la vida práctica que viene pueda ser vivida y la misión de Dios para la Iglesia pueda ser llevada a cabo. Entonces, vamos a meternos ahora en la siguiente parte, pero de ese primer bloque vamos a quedarnos con eso, ¿no? Pablo dobla sus rodillas porque comprende cómo es el amor de Dios y vamos a hablar un poquito más de eso ahora. Pero todo lo que él nos ha contado antes no es para que estemos tranquilos.
diciendo, he comprendido el amor de Dios. Precisamente de eso va esta oración, de que te des cuenta de que no, que te falta muchísimo, que tienes que profundizar y tienes que contemplar todavía más el amor de Dios para seguir creciendo, ¿no? Entonces, la segunda parte la he titulado Fortaleciendo el hombre interior y vamos a volver al pasaje. Volviendo a los mismos versículos, ¿no? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vale. Vamos a recoger de donde he dejado justo antes. Eso de no estar a la altura. Fijaros qué gráfico. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Se pone ¿cómo? De rodillas. Y yo pienso a veces que nosotros, y lo hemos dicho mucho, ¿no? Estamos desensibilizados ante lo grande que es el amor de Dios. Porque en realidad somos unos alumnos aventajados. Vivimos en una época y en una cultura que ha heredado estructuras sociales, leyes morales y formas de ser que directamente salen del cristianismo. Pero vamos a hacer un esfuerzo de imaginar y recordar, según la historia, cómo era el mundo grecorromano. Era un mundo violento, vengativo, egoísta, donde imperaba la ley del más fuerte, donde se sacrificaban niños y bebés, donde se esclavizaba a las personas y se intercambiaban por moneda, donde las mujeres no tenían valor ninguno, donde los pobres y los enfermos se dejaban a su suerte. La obra de amor de Cristo en la cruz puso el mundo patas arriba, supuso un cambio de paradigma. Y la gente no se podía creer que pudiéramos vivir en amor de la manera que el Evangelio lo presenta. Y ese mismo asombro lo seguimos viendo a día de hoy, si te paras a escuchar testimonios de personas en otros lugares. ¿Cuántos habéis escuchado testimonios de creyentes conversos, por ejemplo, en África o en India o en Medio Oriente, donde la cultura es diferente y es que no se lo creen? ¿Cómo puede ser que yo pueda vivir siendo amado y compartiendo el amor de esta manera, ¿no? Pues ese mismo asombro es lo que pone a Pablo de rodillas. Es que él no puede hacer otra cosa. Y va a pedirle a Dios Padre que la Iglesia sea fortalecida por su Espíritu en un lugar muy concreto, que es en el hombre interior. Es decir, Pablo está intercediendo por la Iglesia, ¿no? Pues podía haber intercedido por otras cosas, por protección de la persecución que estaban sufriendo, podía haber intercedido por el éxito del avance del Evangelio, por la destrucción de los enemigos de la Iglesia o por salud y bienestar de la comunidad, pero no estaba orando por nada de eso, estaba orando por poder espiritual en el hombre interior. Y vamos a leerlo, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y de aquí podemos sacar dos preguntas. ¿Por qué pide por poder espiritual y por qué en el hombre interior? Vamos con la primera. ¿Por qué poder espiritual? ¿Por qué pide Pablo por poder espiritual para la Iglesia? Pues encontramos la respuesta en 1 Corintios 2,14. Fijaros, y no perdamos de vista que Pablo quiere que profundicemos en el amor de Cristo, ¿vale? Dice Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Si Pablo lo que quiere es que crezcamos más y más en el amor de Cristo, entonces, ¿de quién necesitamos la ayuda? Del Espíritu Santo. Y ahora la segunda pregunta, ¿por qué el hombre interior? Y aquí habría varios motivos. Por un lado, los efesios iban a sufrir persecución y consecuencias por sus creencias, ¿no? Pero ningún daño físico o externo sería tan grave como el daño interno. La tristeza, el miedo, el desánimo, la desgana, los malos pensamientos. Todas estas cosas no nacen de heridas físicas, sino de un hombre interior dañado. Por eso Pablo está pidiendo que sean fortalecidos ahí.
Y no lo hace de cualquier manera, sino conforme a las riquezas de su gloria. Esta expresión la hemos visto ya repetida muchas veces a lo largo de la carta, pero en el capítulo 1 explicábamos que consistía en la belleza, la abundancia y la grandeza de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Cosas como el perdón, la humildad, la paciencia, la generosidad, la gratitud. Pero ahora Pablo no está rogando, como entonces, para que los efesios conozcan estas cosas, sino ahora está pidiendo que sean fortalecidos por ellas. Ese hombre interior, que es el centro de nuestro ser, y que puede verse debilitado y puede ser frágil, que requiere protección, es el mismo lugar donde el Espíritu Santo se derrama y desde donde actúa. Y ahí en ese centro, como mencionábamos al principio, es donde el Espíritu batalla contra la carne. De ahí que Pablo pida por fortalecimiento. Porque si el Espíritu es el que prevalece en esa batalla, entonces las riquezas se manifiestan. Aparecen los frutos del Espíritu. Y sabemos que sin esos frutos del Espíritu es imposible agradar a Dios o llevar a cabo su voluntad. Es decir, que sin los frutos, todo lo que él va a exponer a partir del capítulo 4 sobre cómo tiene que ser nuestra conducta y demás, va a ser imposible. ¿Entendéis el propósito de Pablo con la oración, no? De capítulo 4 en adelante os digo cómo vamos a vivir, pero como menciono en otras cartas, hay una batalla interna entre el espíritu y la carne y estoy pidiendo que seáis fortalecidos en el hombre interior por el espíritu. Fijaros qué bien lo expresa también en Filipenses 2:13. Y este versículo me encanta, ¿no? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que lo que tenemos que hacer es ponernos también de rodillas. Y tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que intercedamos también por nuestros hermanos y hermanas aquí en la iglesia local y que intercedamos también por la iglesia. Es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Oye, mira, está bien orar por salud, está bien orar por necesidades económicas, todo eso está bien, pero ¿estás orando por fortaleza espiritual y por crecimiento? Es un poco la conclusión, ¿no? Y vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que he titulado Amor inabarcable. Y bien, digamos que habiendo orado, habiendo rogado a Dios por fortaleza en el Espíritu, ya estaríamos preparados para recibir lo que Pablo va a decir a continuación. Vamos a leerlo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estos tres versículos, si no me equivoco, presentan una cadena de ideas que van escalando, van subiendo, desde el corazón humano hasta la plenitud de Dios. Y es más fácil entenderla a lo mejor si la leemos en sentido inverso. Pablo quiere que la iglesia sea llena de toda la plenitud de Dios, porque desea ese bien para la iglesia y porque sin esa plenitud, ya hemos dicho, la iglesia no puede llevar a cabo su misión. Pero para ser llenos de la plenitud de Dios, necesitamos conocer cada vez más el amor de Cristo. Y ese conocimiento no surge en cualquier terreno, sino que nace en corazones donde Cristo habita, que son corazones que están arraigados y cimentados en amor. Así que vamos a pararnos en esa palabra habitar. ¿Por qué usa Pablo la palabra habitar? Pues habitar hace referencia a una presencia que es estable y constante. Yo puedo ir a muchos sitios, puedo moverme de un lugar a otro, ir aquí, ir allá, pero ¿dónde me vais a encontrar? En mi casa. Mi casa es donde siempre vuelvo.
Es donde siempre estoy o donde puedes esperarme. Es donde yo habito. Así que, teniendo en cuenta esta palabra, ¿no? Podemos hacernos otra pregunta de reflexión. ¿Cristo en mi corazón es un invitado o es el dueño? Es decir, ¿su presencia es ocasional o es permanente? Esto es difícil, ¿eh? Y no solo eso. Si Cristo habita de verdad en nuestro corazón, entonces no se queda en una esquina de la casa. Entra en todas las habitaciones. Gobierna lo que pensamos, lo que deseamos, lo que tenemos, lo que hacemos en público, lo que hacemos en privado. Influye en todas las áreas de la vida, ¿no? Pero es que todavía vamos a exprimir la imagen un poquito más. Si Cristo habita en nosotros, ¿se le ve desde fuera? ¿A través de las ventanas? Cuando Cristo habita en el corazón y es realmente el Señor, entonces su amor por nosotros se convierte en la base de nuestra identidad. Y de ahí que Pablo utilice arraigados y cimentados en amor. Nuestra identidad tiene esas raíces fuertes. Podemos hacer esa pregunta a cada uno, ¿no? ¿Tenemos un buen cimiento? Que repito, tiene que ver con si Cristo habita en el corazón. No solamente que lo conozcas, no solo que de vez en cuando, ¿no? Ni un árbol ni un edificio pueden hacerse más grandes sin raíces fuertes y sin unos buenos cimientos, ¿no? Hacerse más grandes hace referencia a lo que Pablo viene a decir ahora sobre el crecimiento en el amor de Cristo. Así que vamos a meternos ahí. Dice, después Pablo habla de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Me encanta esta parte. No me esperaba lo que iba a salir de aquí. Pablo aquí nos está diciendo que el conocimiento del amor de Cristo es tan grande que solo se puede comprender en comunidad. Porque sí, tú puedes llegar a entender que Dios te ama a ti, y eso es importante, pero no eres la única persona. Ni la forma en la que Dios te alcanzó es la única que utiliza. Su amor no termina en ti. Piénsalo por un momento. Si quieres de verdad conocer el amor de Dios, no va a ser suficiente con conocer el amor que tiene por ti, porque ahí no acaba, ¿no? Fijaros lo que dice Salmo 66, 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Crecemos en nuestra comprensión del amor de Cristo cuando escuchamos lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Cuando oímos testimonios, cuando vemos la fidelidad de Dios en hermanos que están sufriendo o sirviendo o perseverando. A veces, una sola obra de gracia en la vida de otro santo ensancha más nuestra visión del amor de Cristo que muchas horas de reflexión aislada. Por eso tiene tanto valor compartir lo que Dios ha hecho contigo, porque al otro le sirve para crecer en ese amor de Cristo. Hay que compartir. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos lo que Dios hace, nuestro asombro puede crecer. Y cuando crece el asombro, pues crece también nuestro amor por Cristo. Vamos a continuar a lo siguiente. Eso es. Pero Pablo añade algo más. No solo dice que este amor se tiene que comprender con todos los santos, sino que también excede todo conocimiento. Y podríamos traducir esas 4 palabras a no llegará el día en el que podamos decir ya he comprendido por completo el amor de Cristo. Porque su amor se va a seguir manifestando, se va a seguir desplegando y extendiendo en todas las direcciones. Nuestras mentes finitas no pueden encerrar un amor infinito.
Y creo que de verdad que esta es la intención real de Pablo, ¿no? Con esa frase de que excede todo conocimiento. Es un amor que es infinito, es inabarcable. Solamente podemos recibir de él y procurar crecer en él cada vez más y más y más. Pero realmente no se va a agotar nunca, ¿no? Pero hay otra lectura muy bonita que quería compartir con vosotros y hacer un breve desvío. Que es que si Dios, lo que Dios hizo en la cruz fue algo tan radical, inesperado y ajeno a la lógica humana que no puede proceder de nosotros. La idea de que Dios mismo se entregue por pecadores, que el santo venga a rescatar a su creación rebelde, no es algo que el ser humano inventaría. Estoy haciendo un poco de apologética de la existencia de Dios, ¿no? La lógica religiosa natural y que hemos visto en todas las religiones siempre va en dirección contraria. Es el hombre intentando subir hacia Dios, pero en el Evangelio lo que vemos es a Dios descendiendo hacia el hombre. Por eso Pablo dice en otro lugar, en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y es verdad, excede nuestro conocimiento, supera esa lógica natural que traemos. Su único origen puede ser divino, no tiene otra. Es decir, que la existencia misma de un mensaje como el Evangelio apunta a la existencia de Dios, ¿no? Cierre del desvío. Y vamos a ir con la última sección de esta parte, que es que Pablo culmina ya al final del todo, ¿no? Y dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y voy a pedir ahora que echéis mano de la imaginación, aunque todavía no, eso. Luego vamos a poner una imagen. Si yo cojo una jarra de agua de 2 litros y comienzo a verter agua sin parar en un vaso de 0,3 litros, ¿qué sucede? Eso es. ¿Queda algo por llenar del vaso? ¿Qué ocurre? Que el vaso al final se desborda y sale, ¿no? Pues de la misma manera, cuando el amor infinito de Dios se vierte en estos vasos finitos, los vasos se llenan y no pueden contener ni una gota más. Esos son los corazones que pueden dar sin recibir a cambio, que pueden dar sin parar. Son corazones, como decía en el Evangelio, de los que brotan ríos de agua viva. Son corazones, son personas que se comportan, fijaos, se comportan de manera similar a su creador. El creador está echando y nunca para, nunca para, nunca para. Y la persona que efectivamente recibe de eso y crece en ello, rebosa y rebosa y rebosa y rebosa. Se comporta igual que su creador. Pues esos son los corazones que están capacitados para vivir como Pablo va a exponernos a partir del capítulo 4. Y me gustó mucho un versículo en 2 Corintios 3:18 que resume muy bien esta idea. Dice, por tanto, nosotros todos, y se está refiriendo a la iglesia, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. Y vamos a meternos ya en esa última parte que se llama doxología, porque es bendecir a Dios, es una alabanza. Y aquí voy a ser más breve, no me voy a parar porque es una parte que se explica por sí sola prácticamente, pero fijaros como el final de la oración de Pablo incluye esa referencia que hemos mencionado de cómo el amor de Cristo excede todo conocimiento, ¿no? Vamos a leerlo, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cómo? Mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Una vez más, lo que Dios es capaz de hacer excede nuestro conocimiento. Y Pablo pues culmina bendiciendo a Dios. Dice que a Él sea la gloria. ¿Dónde? ¿Dónde es la gloria? En la Iglesia. Pero en la Iglesia, además, en Cristo. ¿Y cuándo? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Estábamos ahí, no me acuerdo con qué canción era, que estábamos cantando y yo estaba luego pensando, me siento muy agradecido de que de 2000 años para acá siempre ha habido alguien pasando una Biblia a otro para que me llegue a mí el mensaje, ¿no? Es por todas las edades, por los siglos de los siglos. Lo que Pablo aquí está orando para bendecir a Dios, Dios lo cumple, porque es que estamos 2 milenios después, ¿no? Y cierra con una palabra que es amén. Amén. Con esa parte, igual que ocurriría en la primera oración en el capítulo 1, pues cierra esta parte de la carta a los Efesios y nos deja preparados para aprender a vivir como quiere Dios que vivamos, ¿no? Y vamos a terminar con algunas aplicaciones, las tenéis ahí proyectadas. Pero, como decíamos, ¿no? Está bien orar y pedir por salud, por provisión y por protección. Y de verdad que creo que debemos hacerlo. Aumenta nuestra propia sensibilidad hacia los demás y Dios responde, ¿no? Y tenemos que orar por los demás. Pero Pablo nos enseña aquí que también tenemos que pedir por profundidad, por fortaleza y por madurez espiritual. Luego, que todo lo que aprendemos acerca de la doctrina del amor de Dios no es para que seamos unos entendidos, que pasa mucho. A mí por lo menos me ha pasado, pasa mucho. No es para que seas un entendido, es para que flipes, perdonad que use el término, es para que te asombres y dobles tus rodillas y pidas al Señor por crecimiento y crezcas cada vez más y más en ese amor. Debemos permitir que Cristo habite en nuestro corazón, que sea el dueño. Esa es la única manera en la que tendremos un terreno rico y firme desde el cual poder crecer, hacer ese crecimiento que sube hasta ser llenos de la plenitud de Dios. Y fijaros que el ejemplo de la jarra y de los vasos, el vaso nunca sabe cuánta agua le va a seguir cayendo. Porque yo te he puesto un ejemplo de una jarra de 2 litros, pero Dios no tiene 2 litros de amor, es infinito, ¿no? Por eso habla también de que excede el conocimiento. Pablo escribe muy bien, pero no basta con invitar a Cristo. Hay que entregarle las llaves. Hay que entregarle las llaves. Y nos cuesta, y es muy difícil. Yo el primero. Luego, no lo he añadido aquí, pero ese crecimiento de más y más en el amor de Cristo, como decía, tiene que ser en comunidad. Tiene que ser en comunidad. Comparte lo que Dios hace contigo, lo que Dios te enseña, lo que te has enterado que ha ocurrido en otro sitio. Compártelo. Compártelo. Es una forma que tenemos de crecer que a veces no nos damos cuenta. Pero pensando en algunos ejemplos y demás, yo decía, es verdad que yo me asombro mucho y admiro muchísimo, por ejemplo, pues a Gabriel y su familia allí en Latinoamérica, alimentando a los niños. Impresionante, ¿no? Pero me paro a pensar, digo, que el amor de Dios es el que ha hecho que este hombre esté allí. Está intentando alcanzar también a esos niños y a esas familias. Y eso pues me asombra. Y por último, que viviremos lo que somos cuando la plenitud de Dios nos llene, de manera que el amor de Cristo nos desborde y se extienda por nuestro entorno. Y vamos a terminar con una oración.
Pues sí, Señor, queremos dar gracias por tu palabra, Padre. Gracias por el apóstol Pablo y todas las personas, Señor, que han ido sosteniendo tu evangelio, Señor, y tu verdad, y que nos la han traído hasta hoy. Queremos darte gracias por salvarnos, Señor, por rescatarnos, por el amor tan grande que mostraste por nosotros en Cristo. Y yo te quiero pedir en esta mañana, Señor, que aquí en mi vida, en mi corazón, pero también en el corazón de todos mis hermanos y hermanas, aquí en Torre del Campo, Señor, que tú nos ayudes a crecer más y más en tu amor y que nos fortalezcas, Señor, con tu espíritu, para que podamos vivir, Señor, como tú quieres que vivamos. Que tú te lleves la gloria, Señor, en todo lo que hagamos también aquí. En el nombre de Jesús. Amén.